Finalmente, para dar respuesta a la última pregunta, eh, vamos a realizar el siguiente análisis, la siguiente reflexión. El sistema se encontraba inicialmente en un estado que se llamó psi, que resultó ser una combinación lineal de estas funciones propias del operador O. Por lo tanto, cuando se mide un observable O, cuando se hace la medición de ese observable, matemáticamente lo que se hace es operar sobre la función, y si esta función, caso 1, si esta función es propia de este operador, nos va a entregar uno de los valores propios asociados a una de esas funciones propias. Pero comprobamos por las condiciones del problema que esta función, al ser una combinación lineal, como observamos aquí, el, el hecho de aplicar el operador O no nos arrojó un valor propio específico, y por lo tanto nos vimos, entre comillas, forzados a calcular un valor promedio. Ese valor promedio asociado a ese operador O fue de 1,75, que no corresponde a ninguno de los valores propios asociados a estas funciones propias del operador O. Esa situación implica que después de haber hecho la medida del observable O, el sistema, o mejor dicho, la función de onda de este sistema va a colapsar a una de las funciones propias asociadas a ese operador, phi 1, phi 2, phi 3. Es decir, después de haber hecho la medida, se va a obtener uno de esos valores propios. Por lo tanto, antes de hacer la medición, solamente podemos ser capaces de predecir un valor promedio y por lo tanto asociar una probabilidad para obtener cada uno de esos valores propios. Esas probabilidades fueron dadas en el problema, pero también aprendimos que las podíamos calcular a través de los coeficientes de esa combinación lineal. Pero, repito, una vez hecha la medida del observable O, la función propia del sistema va a terminar colapsando en una de estas, la función del sistema, perdón, la función de onda va a terminar colapsando en una de esas funciones propias. Por ejemplo, en la función 1. Sin embargo, recordemos el enunciado del problema. Estas funciones son funciones propias del operador O y no del operador hamiltoniano. Luego, si queremos hacer una medición del observable hamiltoniano, es decir, de la energía, significa que debemos aplicar el operador hamiltoniano en esta función. Y resulta que esta función, al no ser función propia del hamiltoniano, vamos a tener nuevamente la misma situación de imprecisión respecto de cuál valor propio vamos a obtener. Es decir, no vamos a tener certeza de qué valor propio vamos a obtener porque esta función psi sub 1 no es función propia del hamiltoniano. Lo más probable es que sea una combinación lineal de funciones propias del hamiltoniano y por lo tanto vamos a solamente ser capaces de calcular un valor promedio de la energía y también vamos a ser capaces solamente de determinar la probabilidad de obtener uno de esos valores propios que corresponderían a la energía que se obtiene después de aplicar el operador hamiltoniano. Y finalmente, después de haber hecho la medición, el sistema, en particular la función de onda, psi sub 1, va a colapsar a una de las funciones propias del operador hamiltoniano. Es decir, después de haber hecho esta medida, el sistema va a caer, por ejemplo, en una función psi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, etc. En conclusión, el operador O
no conmuta con el operador hamiltoniano. Es decir, el conmutador que se forma entre estos dos operadores es distinto de cero.